A continuación, desde Guatemala, Pastor Julio Herrera. Congreso Internacional Alas de Sanidad, el legado de los hijos. Yo sé que estas ministraciones de la tarde tienen que ser quitasueño, porque si no, a veces están. Yo así le dije al pastor Mario: mira, vos los despertás bien y yo los vuelvo a dormir, le digo yo. Pero no, usted ya se despertó, gracias a Dios. Aprovechemos el tiempo, porque entre salud y salud se le va el tiempo a uno, y vamos a redimir el tiempo. Vamos a orar y nos ponemos delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te damos gracias una vez más por el privilegio hermoso que tú nos das de estar aquí, Señor, juntamente con tus hijos, siendo ministrados, siendo equipados, preparados, Señor, por tu Espíritu Santo, por tu palabra preciosa que siempre, Señor, tú envías sobre nuestra vida. Es impresionante, Señor, ver cuántas cosas tú haces con nosotros, Padre. Yo te suplico, papito lindo, por favor, que sea tu ministración, tu manifestación, tu poder, Señor, el que venga sobre nosotros, Señor, a poder llevarnos a ese nivel que necesitamos para convertirnos en hijos, Señor, que puedan tener herencia también. En el nombre de Jesús te lo estamos suplicando, te lo pedimos, papadito lindo. Gracias, Señor. Bueno, realmente, hermanos, hay tantas cosas que uno quisiera ministrar, ¿verdad? Y cuando pasan los diferentes ministros dicen uno, ay, que cuando tocan algún verso que uno tal vez está pensando para la ministración, uno dice, ay, que ahí se quede, que ya no siga diciendo más, ¿verdad? El apóstol Sergio ayer nos dejó picados, decimos en Guatemala, es decir, solo nos abrió la veta ahí, ¿verdad? Ahora el apóstol Mario también, bueno, y cada uno de los ministros, creo yo, que nos han traído enseñanzas preciosas. Yo estaba analizando con relación a los Adán, estaba pensando un poquito en los Adán, y cómo después de la caída del hombre, el Padre empieza a enviar Adanes, que aunque no llevaban el nombre de Adán, pero sí tenían la función primaria del primer Adán, hermano, y que al final nosotros sabemos que el postrer Adán, llamado Jesucristo, vino realmente a completar lo que no pudieron hacer todos los anteriores. Cada uno de ellos hicieron una parte, pero realmente algo que a mí me llamaba la atención es que estos Adán, cuando Dios los enviaba envueltos en una atmósfera que era como una especie de ambiente espiritual, como una burbuja espiritual en la cual el Señor los metía, y en esa burbuja espiritual tenían que desarrollarse. Nosotros vemos al primer Adán, una de las cosas que marca al primer Adán es la bendición. Eso fue, hermano, el sello que le pusieron al primer Adán. No me refiero al Adán de Génesis 2, me refiero al Adán de Génesis 1, ¿verdad? Que lo envolvieron en una burbuja de bendición. Bueno, después de lo que pasó, se perdió eso, y entonces vemos en el libro de Génesis cómo Dios empieza a querer bendecir a diferentes hombres. Bueno, pero no me voy a ir por ahí. El postrer Adán le dan, veo yo, un ambiente de deleite. Un ambiente de deleite. El llamado paraíso era un ambiente, hermano, donde todo era deleite. El trabajo era un deleite. Yo sé que, hermano, para algunos el trabajo pues es un enemigo, decía el negrito del batey, ¿verdad? Pero hermano, pero realmente hasta el trabajo era un deleite para él. Todo lo que hacía era un deleite, y por cierto que nosotros deberíamos de recuperar, uno, la bendición, dos, el deleite lo deberíamos recuperar, y nada de lo que hagamos deberíamos de hacerlo sin deleite. Eso es algo que nosotros vemos. Después viene otro de los Adán llamado Abraham, y veo que a él lo metieron en una atmósfera de fe. Tanto así, hermano, que cuando nosotros vemos, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿verdad? Entonces, esas atmósferas
que traían estos Adán era para que nosotros también las podamos asimilar, las podamos recuperar, porque en Cristo, hermano, todas las promesas del Señor son sí, son amén. No sé si usted dice así, pero entonces veo, luego vino otro Adán llamado Noé. Y Noé, su ambiente era de reposo. Reposo no significa hacer nada, sino reposo significa hacer, hermano, lo que el Señor quiere que hagamos. Y cuando estamos en la voluntad de Dios, por eso es que, hermano, alcanzamos el reposo. Y esas son dimensiones espirituales, cuando digo ambientes o dimensiones, atmósferas espirituales, en las cuales nosotros nos deberíamos de desenvolver, ¿verdad? Y deberíamos de apropiarnos de cada una de ellas. Por eso es que cuando nosotros nos salimos del propósito y de la voluntad de Dios, empiezan las cosas a ser diferentes. Empieza, hermano, a convertirse todo en una carga, produce estrés. ¿Por qué? Porque estamos fuera del reposo del Señor. Después de Noé, tal vez me salté uno ahí, ¿verdad? Entre Abraham y Noé. Set también es otro, que trae la administración de la restitución. Y esas son cosas que nosotros, viene Jacob también como otro hermano, y en Jacob lo que vemos es la multiplicación. Jacob, hermano, se le multiplicaban las ovejas, pero de una manera sobrenatural. Podríamos poner a José, que traía un ambiente de prosperidad. José era terrible, hermano. Mire, lo peor que le puede pasar a un cristiano es lo que le pasó a José. Como traía un ambiente de prosperidad, donde quiera que estaba, prosperaba. Y a veces uno cree que todo lo que hace, hermano, está bien porque está prosperando. Y no siempre es así, ¿verdad? No siempre es así. Bueno, José hasta en la cárcel, llegó a la cárcel, hermano, y puso su rotulito ahí, se interpretan sueños, ¿verdad? Y le empezó a ir hasta en la cárcel, le iba bien a José. Estaba en la casa de Potifar, le iba bien. Estaba en la casa de su padre, le iba bien. Por todos lados le iba bien a José. Bueno, esa es otra situación. Después viene David. David, hermano, en el libro de los Salmos es donde más se habla de la tierra de los vivientes. Pareciera ser que ese era el ambiente que rodeaba a David. Usted ve cuántas veces, aparte de algunos profetas que mencionan una o dos veces la tierra de los vivientes, pero David precisamente habla de la tierra de los vivientes, y ahí podríamos hablar de la alabanza y de otras cosas. Pero cuando viene el postrer Adán, y ahí es donde yo me quiero detener, entonces él se rodea. Porque, solo déjeme decirle esto, cuando uno de estos Adán fracasaba, tropezaba, caía, entonces ese ambiente que lo había acompañado, se lo llevan. Y entonces ahora nosotros tenemos que tener las actitudes adecuadas para atraer esos ambientes, esas atmósferas espirituales, para que nos acompañen, para poder hacer el trabajo que tenemos que hacer o desarrollar nuestro propósito aquí en la tierra. Entonces, cuando viene el postrer Adán, algo que vemos ahí es que Él nos viene a marcar a nosotros un camino. Mañana, con la ayuda del Señor, le quiero hablar de ese camino, de cómo el Señor nos vino a marcar ese camino. Pero una de las cosas que yo veo es que el ambiente que rodeaba al Señor Jesucristo, al postrer Adán, fue lo que se conoce en la Biblia como la casa del Padre. Entonces fíjese que la primera vez que aparece esta expresión, y yo sé que usted me va a decir, ay, hermano, pero en el original. Ok, yo también ya lo sé lo que me quiere decir usted. Pero mire, el Señor tenía 12 años. Y usted sabe, se había perdido sus padres, estaba todo, hermano, preocupados por él. Y de repente, entonces lo llegan a encontrar en el templo. En el templo. Y entonces, cuando lo quisieron reprender, el Señor les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabéis o sabíais que me era necesario estar? Y así lo presentan, la mayoría de versiones lo presenta en la casa de mi Padre. Y yo creo que los traductores lo tradujeron así, aunque en el original no dice en la casa de mi Padre, pero los traductores lo tradujeron así porque él más adelante sí habla del templo como la casa de su Padre. Entonces el Señor nos viene a marcar el camino porque nosotros tenemos que retornar a la casa del Padre.
Entonces trajo un ambiente espiritual, hermano, llamado la casa del Padre. Ahora a los 12 años él está diciendo, y como le digo, yo sé que no dice exactamente así, pero tomémoslo en este momento así. En la casa de mi Padre me era necesario estar. A los 12 años, ok. Luego, hermano, digámoslo aquí a los 30 años, él está empezando casi su ministerio. Y entonces llega ahora al templo. Y ahora en este pasaje sí se traduce en el original como la casa de mi Padre. Y entonces ahora el Señor, hermano, ve que habían contaminado el templo, que habían cambistas, que habían de todo tipo de comercio. Y entonces, dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi Padre una casa de comercio. Pero yo lo que le quiero hacer énfasis es que Jesús estaba en el templo y Él está diciendo, ¿por qué convirtieron templo, la casa de mi Padre, en una casa de comercio? Es decir, Él está hablando que la casa de su Padre está aquí en la tierra, en el templo. Ok. Pero ahora cuando ya se va a ir Jesús, oiga, Juan capítulo 14, versículo 2, ahora dice Jesús: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. El apóstol Germán dice: yo no sé si todas son moradas o habrán de otro color, ¿verdad? Pero mire, yo lo que quiero hacerle notar es que ahora ya no está hablando de la casa del Padre en la tierra, sino que dice: en la casa de mi Padre. Bueno, ¿y entonces dónde estaba la casa del Padre? Si Él dijo que estaba en la tierra. Y ahora está diciendo: allá en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar lugar para vosotros. Es decir, nosotros vemos allá el paraíso, que después de lo que aconteció, el Padre se llevó el paraíso y aparece otra vez ya en otro nivel espiritual. Ahora, hermano, el Señor, mientras está en la tierra, lo acompaña a la casa del Padre, y la casa del Padre lo acompaña. Era su ambiente espiritual. Pero ahora, cuando ya se va a ir, entonces, como Él se va, se lleva su ambiente espiritual llamado la casa del Padre. O sea, solo nos abrió una puerta, más o menos como cuando Jacob dice: esto no es más que casa de Dios, pongámoslo así, que casa del Padre y puerta al cielo. Es decir, el que encuentra la casa del Padre encuentra la puerta al cielo. Y entonces ahora Jesús está diciendo: yo les voy a ir a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Ahora, entonces Él nos marcó el camino. Ahora nosotros tenemos que seguir ese camino. Pero ya quitándole lo que está de más en ese verso que les leí, el primer verso que les leí, porque en el original no dice: en la casa de mi Padre, sino que en el original dice: entonces Él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en? No, en el original no dice los negocios. Hermano, porque ese era el otro pasaje. Sino que aquí, en mi Padre. No dice, en el original no dice en la casa, sino dice mi Padre. Y esta palabra, Padre, en, significa interior. Es decir, en el interior. Ustedes no saben que en el interior de mi Padre me conviene estar. Y usted dirá: ¿y eso qué? Espérenme un ratito. Que Dios me ayude. Llevo 14 minutos. Ok. Ahora, vamos a Romanos. Por favor, que no se le olvide lo que le dije del interior, porque eso lo vamos a ligar en un momento. Ahora viene aquí y entonces dice: porque todos
Recuérdese que Jesús era el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, mire, una de las cosas, ahorita le puse pausa a lo que le estaba diciendo, ya vamos a entrar. Hermano, porque nosotros tenemos que alcanzar la estatura de herederos. No basta con ser hijos para ser herederos, porque no todos los hijos heredan. Usted ve en la Biblia que muchos hijos no heredaron, pero eran hijos. Y nosotros tenemos que alcanzar la estatura de herederos. Por eso es que la fidelidad nuestra, Dios nos la prueba en diferentes facetas. El que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. El que es fiel en lo ajeno, le darán lo propio. El que es fiel en las riquezas injustas, Dios le dará las verdaderas. Es decir, Dios siempre, hermano, nos está probando en nuestra fidelidad como hijos. Por eso es que Pablo, y lo mencionaba el apóstol Sergio, Pablo cuando habla de Timoteo, mi hijo fiel y verdadero. O sea, no era cualquier hijo, era fiel y verdadero. Ok. Entonces dice aquí, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, otra de las pruebas que podríamos añadir a lo que dijo el apóstol Sergio, a lo que dijo el apóstol Mario, creo que Estuardo también tocó algo de eso, es, hermano, la prueba para ver si somos hijos. ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios? Amén, hermano. A mí el Espíritu de Dios me dice todo lo que tengo que hacer. Sí, pero los representantes del Espíritu aquí en la tierra son los ministros. Yo siempre he creído, el Padre tiene cuerpo, la Biblia lo dice, ¿verdad? El Hijo tiene cuerpo, porque lo tuvo, el cuerpo de Jesús. Y el cuerpo del Espíritu Santo son los ministros. Ok, entonces ahora estamos siendo guiados por un ministro. Ahí es donde se cumple, el Señor es mi pastor. Sí, qué fácil decir que el Señor es tu pastor, pero ¿será que el pastor de abajo te está guiando? Porque las ovejas, ¿cómo son guiados los hijos de Dios? Porque oyen la voz de su pastor y lo siguen. Así somos guiados. Ok, me estoy quedando demasiado aquí. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, ¿qué? ¿Y cuál es el espíritu de adopción que recibimos? Y más adelante lo vamos a leer. ¿Cuál es el espíritu de adopción que recibimos? Bueno, según dice la Biblia, es el espíritu de Cristo, por el cual nosotros clamamos Abba Padre. Ok, sigamos. Ahora, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos. Es decir, que al alcanzar la estatura de hijos, y a mí se me hace que esta palabra hijos ahí es su hijos. Es un hijo que ha alcanzado una estatura, no es teñón ni tecnón, sino que es un hijo que ha alcanzado madurez. Y como ha alcanzado madurez, entonces tiene derecho a herencia. Aleluya. Ay, Padre, quisiera quedar aquí. Ahora mire pues, aquí es donde vamos a unir lo que le hablé del principio. De por qué dice, en el interior de mi Padre me conviene estar. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, aquí se expresa la frustración de Abraham por no tener hijo, ¿verdad? Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? O sea, si yo tengo oro, tengo plata, tengo ganado, ¿qué me darás? ¿Qué me darás? Oh Señor, dice, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es un siervo, no es un hijo. Esa era la frustración de Abraham.
Porque no había podido, hermano, tener un hijo verdadero, sino que solo había alcanzado la estatura de siervo, de esclavo. Y yo creo que, hermano, ayer cuando el apóstol ministraba, uno se llega a preguntar, ¿y yo qué tipo de hijos tengo en lo literal y en lo espiritual? ¿Será porque nosotros como ya tenemos, porque nosotros siempre pensamos, ¿verdad? Pobrecito Abraham, no tenía hijos literales. Nosotros, gracias a Dios, ya tenemos. Sí, tal vez ya tengamos hijos literales, pero ¿será que nuestros hijos ya alcanzaron la estatura de hijos o estarán en calidad de siervos? Porque somos nosotros los que los vamos a hacer de esa manera. Ok. Dijo además Abraham: he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él. Y aquí es lo que quiero que usted le ponga atención. La palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será sino uno que saldrá de tu interior, ¿Por qué? ¿Por qué Jesús a los 12 años dice: porque en el interior de mi Padre me conviene estar? Porque era heredero. Porque era heredero. Entonces los herederos no se engendran con los lomos ni con el vientre. Los herederos se engendran en el interior, en las entrañas. Ahora, por eso Jesús a los 12 años está diciendo: es que a mí lo que me conviene es permanecer en el interior, en las entrañas de mi Padre. Porque si permanezco en las entrañas, entonces estoy dando testimonio de que yo soy un hijo, pero soy un heredero. Aleluya, eso a mí me motiva, hermano. Entonces, ¿será que somos hijos de los lomos solamente o somos hijos de las entrañas? Porque los hijos naturales están en los lomos, pero los hijos espirituales tienen que salir de las entrañas. Y sabe una cosa, por eso es que es tan importante, porque nosotros como hijos, como padres, les insistimos a nuestros hijos espirituales que estén llenos del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Constantemente les estamos diciendo. Pero, ¿y será que nosotros como hijos también estamos cumpliendo con llenarnos del Espíritu Santo? Y usted dirá: ¿y por qué me está diciendo eso? Porque cuando la Biblia dice: y de su interior, hay versiones que no dicen de su interior, sino dice: y de sus entrañas brotarán ríos de agua de vida. Y esto dijo del Espíritu de Dios que había de venir sobre aquellos que creyeran en Él. Es decir, y en el original dice interior, entrañas, pero también dice matriz. Es decir, que los padres, y eso decía el pastor Estuardo, ¿verdad? Cómo los padres tenemos funciones maternas. Y una de las funciones maternas es que cuando viene el Espíritu de Dios, habilita nuestra matriz espiritual para que nuestros hijos sean engendrados en nuestras entrañas. Porque mire, una mujer desde que nace tiene matriz, ¿verdad que sí? Pero no la puede utilizar. No la puede utilizar. ¿Por qué no la puede utilizar? Porque no ha alcanzado la madre. ¿Y en qué momento ya la puede utilizar? Cuando viene la primera menstruación, lo que se conoce como el desarrollo, diferentes nombres se le da. Entonces, cuando viene la primera menstruación, lo que está sucediendo es que le están habilitando su matriz, le están dando el banderazo de salida, sin importar la edad que tiene, ya se puede utilizar. Claro que no es correcto utilizarla en ese momento, pues, pero ya está habilitada. Ok, ¿por qué cree que el Señor les dio un mandamiento? Porque mire, hermano, eso es otra cosa importante. Cada vez que hay un reinicio de algo, Dios siempre da mandamientos. En el huerto, ¿cuál era el mandamiento? No comerás. Ese era el mandamiento. No comerás del árbol
del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. En Canaán, ¿cuál era el mandamiento? Mira que te mando, que te esfuerces. No temerás. Ese era el mandamiento. En el Nuevo Testamento, cuando empezar la iglesia, hermano, en el libro de los Hechos, el Señor les dijo, no se moverán. Ese era el mandamiento. Hasta que no venga. Pero si ya eran apóstoles, sí, pero no podían ser padres si no los habilitaba el Espíritu Santo a la matriz espiritual. Oh, hermano, esto para mí es glorioso. Perdóneme que me emocione, tal vez estoy descubriendo el agua azucarada, pero para mí es glorioso. Porque ya eran llamados apóstoles, pero no podían ser llamados padres hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Entonces Jesús les dijo, no se muevan. Hasta que el Espíritu les habilite su matriz, se van entonces van a poder ser padres. Qué tremendo que Judas fue un apóstol extraordinario. ¿Hasta qué? Pero no llegó a ser padre. O sea que hay gente que puede hacer la función de un apóstol sin ser padre. Pero qué maravilloso cuando tenemos un apóstol que es padre. Porque como ha dicho nuestro apóstol, ¿verdad? El apóstol Sergio, como él ha dicho, donde hay un padre, no hay caso terminal. Siempre hay una oportunidad que se abre. Por eso este año del renuevo es un año bien importante, porque este año es Dios diciéndonos aquellas oportunidades que se te fueron. Este año en el renuevo yo te voy a devolver las oportunidades que perdiste, aún por tu negligencia, aún por tu descuido, por lo que has sido, pero yo te restituyo las oportunidades que se te fueron. Porque el único que puede restituir oportunidades es un padre. Es un padre. Entonces viene Dios y por eso es que aquel versículo dice, yo restituiré los años. Te está diciendo, yo restituiré las oportunidades. Hermano, que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta se llevaron. Eso es maravilloso. Ok. Entonces lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Mire, aquí hay otra cosa maravillosa para mí, porque usted sabe que Abraham tuvo 3 tipos de descendencia, es decir, 3 facetas de su descendencia, como el polvo, como la arena y como el cielo, y como las estrellas. Pero lo primero que le dijeron a Abraham no fue como el polvo, sino lo primero que le dijeron, tu descendencia será como las estrellas. Es decir, le dieron el destino final de una descendencia que sale de las entrañas. Los que salen de las entrañas tienen la posibilidad de llegar a ser como las estrellas, es decir, una descendencia espiritual. Es decir, tus hijos no van a ser terrenales. Puede ser que hoy anden en esto y en lo otro, no te preocupes. Tus hijos van a llegar a ser como las estrellas. Su final es ser como las estrellas, hermano. Ahora, por eso vale la pena ser engendrados en las entrañas, porque cuando somos engendrados en las entrañas, aleluya, entonces las cosas son distintas. ¿Dice amén? Ok. Ahora bien, Gálatas 4:1. Mientras el heredero es menor de edad, aún siendo dueño de todo, en nada se distingue de un siervo, sino que está bajo tutores y administradores. ¿Qué dice? ¿Quién determina entonces el tiempo de la herencia? Mire, yo ayer le decía al pastor Estuardo, vos, ¿será bueno pedir herencia? Porque lo peor que le podría pasar a uno, que no es el tiempo de la herencia, uno la pida y se la den como le pasó al pródigo. Y entonces él me dijo inmediatamente, sí, pero también el libro de los Salmos dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pero puede ser que uno insista tanto y le pase las de Balaam. Señor, me vinieron a decir que si puedo ir a maldecir al pueblo de Israel. No vayas, Balaam. El otro día regresaron, ¿verdad? A volver a contratarlo. Y Balaam, Señor, estos necios volvieron a venir. No, Balaam, el necio eres tú.
Ayer te dije que no, ya no me sigas insistiendo. Y por eso le tuvo que hablar un animal necio. Porque los necios se entienden con los necios. Hermanos, sí, hombre. Es que mire, cuando uno se entiende muy bien con los animales, hay que preguntar por qué. No, perdón, yo no estoy. Pero es que ¿sabe qué? Yo veo a Eva, descendió su nivel espiritual y se puso a platicar muy bien, se entendió muy bien con la serpiente. Cuando Pedro negó al Señor, él no oyó kikiriki, el gallo. Él no oyó eso. Él se entendió el mensaje del gallo. Entonces Balaam entendió bien a la burra. Ok. Dejémoslo ahí. Usted está pensando, padre, yo tanto que hablo con el Terry, ¿verdad? ¿Cómo estaría? Cálmese. Usted porque es espiritual. Lo que pasa es que usted solo se rebaja para hablar con su perrito, pero ahí vuelve al nivel, no hay problema. No se preocupe, tranquilo. Pero, y no es cierto, pues, hermano. Mire. ¿Sabe cómo es esto? Como aquel pasaje que dice, lo has hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? Al hombre. Lo has hecho un poco menor. Pero, ¿cuál era la creación que estaba abajo de los hombres? Entonces bien pudo haber dicho el salmista, lo has hecho un poco mayor que los animales. También se pudo haber dicho así o no. Bueno, ok, sigamos. Ese no es el tema. Ahora bien, entonces lo que le quería decir aquí es el padre el que determina el tiempo de la herencia. Y que nosotros deberíamos de pedir tal vez una vez y no insistir, si no nos la quieren dar, porque tal vez no sea el tiempo, tal vez estemos como menores de edad. Así también nosotros, mientras éramos menores de edad, vivíamos esclavizados por los poderes cósmicos. Pero cuando llegó la plenitud, cuando llegó el tiempo, cuando llegó el momentum, cuando el Señor, el Padre, determinó el tiempo, entonces envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo el dominio de la ley, para liberarnos del dominio de la ley y hacer que recibiéramos la condición de hijos adoptivos. Y la prueba que ustedes son hijos es que Dios envió a nuestros corazones, ¿qué? El espíritu de su Hijo que grita, Abba, es decir, Padre. Mire, por eso es que no se trata que el Padre imponga el hecho que le digan Padre, sino que es el espíritu, hermano, del Hijo, por el cual clamamos Abba. Es decir, si ya recibiste el espíritu de adopción, el espíritu del Hijo, entonces eso significa que tú por naturaleza vas a poder llamar Padre. A mí a veces me sorprende cuando algunos hermanos no le pueden decir Padre a Dios, hermano. Siente como que lo están ofendiendo. Y es que eso solo se puede hacer por el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino, le dieron una señal a Juan. Sobre aquel que veas que viene el Espíritu de Dios y permanece en él, ese es el Hijo. Es decir, los hijos son el receptor del Espíritu Santo. Ese es. Por eso, los hijos tienen derecho a recibir. Si un padre, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más? No dice Dios. ¿Cuánto más Jehová de los ejércitos? No, ¿cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a quienes? A los que se lo pidan, hermano. Entonces lo que hay que hacer es pedir al Espíritu Santo. Una hermanita me decía hace unos días, me decía, pastor, pero mire, yo le he rogado al Señor que me bautice y no me bautiza. ¿Y no será que no te sientes hija y por eso crees que no mereces el que Dios te bautice? Porque hay gente, hermano, que es sincera con Dios y le suplica a Dios que lo bautice y no pasa nada. Y yo le voy a contar mi experiencia.
A mí me pasó más o menos similar como le pasó al apóstol Sergio. Porque en la iglesia en donde yo me convertí, ay Dios, no es momento de testimonios, pero déjeme decirle esto. La iglesia que yo me convertí tenían, digamos, la buena costumbre que una vez al mes, un sábado, disponían y decían: ¿cuántos de ustedes no son bautizados con el Espíritu Santo? Y levantaban la mano un grupo. El sábado los esperamos en ayuno, así nos decían, ¿verdad? Y nosotros íbamos en ayuno y hermano, y entonces empezaban a orar. Abajo de la plataforma había un sótano y entonces nos metían ahí al sótano y ahí, hermano, para que nadie se escapara, ¿verdad? No, es broma. Entonces empezaban a orar y a orar y a orar y primero daban una enseñanza breve de lo que era el bautismo con el Espíritu Santo y después empezaban a ministrar. Y entonces recuerdo que cuando a mí me tocó, éramos un grupo de unos 20, 25 personas que fuimos ahí. Y entonces, hermano, cuando empezaron a ministrar, yo empecé a oír cómo algunos hermanos empezaban a quebrantar. Y empezaban en ese quebranto, empezaban a hablar en lenguas. Yo estaba con mis ojos cerrados, adorando al Señor y suplicándole también que me bautizara. Y yo cada vez no quería abrir mis ojos, ¿verdad? Porque me iba a ver muy carnal, pero sí los hubiera querido abrir, la verdad. Pero cada vez oía más cercano que sollozaban los hermanos, que se quebrantaban y que hablaban en lenguas. Cada vez los sentía más cerca. Y cuando llegaron conmigo, me pasó las del lorito marihuano, hermano. No sentí nada. ¿Tú sabes las del lorito marihuano? Le daban a fumar marihuana. ¿Qué sentís? Nada, decía. ¿Qué sentís? Nada. No siento mis alitas, no siento mis patitas. Yo no sentí nada, hermano. Yo no sentí nada. Y Padre Santo, hermano, mire, y ¿sabe qué fue lo peor? Que cuando oraron por el que estaba a la par mía, el siguiente también recibió. Y no recuerdo exactamente, pero creo que la mayoría recibieron. Yo me salí ese día frustrado, hermano. Frustrado. Y salí así. Solo salí del sótano y me atravesé porque en la otra esquina estaba la puerta. Y cuando iba como a medio salón, una hermana me llamó y me dijo: hermano, venga, me dijo. ¿Y esta hermana qué me querrá decir? Mire, me dijo, yo sé, me dijo, que usted no recibió el bautismo con el Espíritu Santo. Yo pensé que solo yo lo sabía. Pero como una pena compartida es media pena, entonces ya por lo menos eso me tranquilizaba. Y entonces me dijo ella: pero yo tuve una visión cuando estábamos orando por usted, porque ella era una de las que estaban orando. Y honestamente no le puse interés a la visión, porque yo en ese momento lo que necesitaba no era una visión de algo que Dios iba a hacer más adelante. Yo lo que quería era que me bautizara. Y entonces pensé: esta hermanita se dio cuenta que yo no fui bautizado y me quiere dar mi premio de consolación. Sí, eso fue lo que pensé honestamente. Yo carnal, si usted quiere, pero así lo pensé. Y me fui con la visión. Cuando yo ya la analicé, no fue allí después, un día después, 2 días. No, hermano, hasta mucho tiempo después yo empecé a analizar la visión de la hermana. Y se cumplió tal como ella no era premio de consolación. Bueno, pero eso no le interesa a usted la visión. Hermano, entonces yo empecé a preguntarle al Señor, no a preguntarle, sino a pedirle al Señor que me bautizara. Yo, como no sabía mucho y no tenía buena orientación, ayunaba, oraba, hermano, todo lo que me decían que tenía que hacer, pero entonces me di cuenta que el problema que yo tenía para que Dios me bautizara es que yo razonaba mucho las cosas. En la universidad ese es el gran problema, que te enseñan a razonar todo. Cuando uno es muy intelectual, todo lo quiere razonar y lo quiere entender con esta mente, y no se puede entender con esta mente.
Y yo, hermano, cuando mi esposa, entonces me recordé que cuando mi esposa el Señor la bautizó, yo le empecé a razonar su bautismo. Y empecé a darme cuenta que yo todo lo quería entender primero, hasta que me di cuenta que la Biblia dice que para poder entender, primero hay que creer. Porque no se puede, hermano, entender algunas cosas si primero no les pones fe. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, empecé a renunciar. Le dije, Señor, si todo lo que me enseñaron en la universidad es un problema para que yo reciba, yo renuncio a eso, Señor, no quiero nada. Yo lo que quiero que tú me... Y aún así, el Señor me tuvo que dormir para poder bautizarme, porque creo que si me agarra despierto, sigo razonando. Dormido un día, estaba soñando que estaba hablando en lenguas, y cuando me desperté estaba bañado en sudor, pero bañado en sudor, y estaba hablando en lenguas. Y no era un sudor natural, porque en la ciudad donde yo vivo es clima frío, o sea, es imposible que yo estuviera sudando. Entonces el Señor me tuvo que dormir, puro Adán, ¿verdad? Para sacarle a su mujer, lo durmieron porque no había moque. Bueno, ok. Entonces mire, hermano, nosotros tenemos que saber que si somos hijos, tenemos el derecho de ser bautizados. Ser bautizados, ser bautizados, ser bautizados, ser bautizados. Ok. Versículo 7. De modo, y mire, de modo que ya no eres siervo, sino hijo, y como hijo también heredero por gracia de Dios. Entonces aquí nos habla de tres dimensiones: la dimensión de siervo, la dimensión de hijo y la dimensión de heredero. Entonces, ¿qué quiere ser? ¿Siervo, hijo o heredero? Yo quiero ser heredero. Yo quiero ser heredero. Yo quiero ser heredero. Yo quiero ser heredero. Pero la prueba para ver si somos herederos en la fidelidad es que te ponen a cuidar lo ajeno, porque te dan lo propio, te dan la herencia. Entonces viene Dios y te levanta como líder en la iglesia donde tienes un pastor. Y viene el pastor y te encomienda algo. Te dice, te voy a dar el área de servidores. Si eres fiel, esos servidores y esas ovejas no te pertenecen. Bueno, son del Señor, pero se las dieron al cuidado del pastor. Pero viene el pastor y te las confía a ti. Te están probando en lo ajeno, como le pasó a Moisés cuidando las ovejas de su suegro. Y entonces el Señor le dio sus propias ovejas. Como le pasó a David cuidando las ovejas de su padre, el Señor le dio sus propias ovejas. Entonces, ¿será que nosotros estamos siendo fieles cuidando lo ajeno? Primero, no apropiándote de lo que no te pertenece. Y segundo, cuidándolas adecuadamente. Ok. Padre, me quedan 7 minutos, Padre. Ok, y ahorita empiezo. Entonces yo le quiero hablar de los hijos herederos. No, pero no se ría, de verdad le quiero hablar de los hijos herederos. Porque, no, hermano, con usted no se puede, hombre. Entonces, mire, hermano, en la Biblia hay muchos hijos, pero hay hijos que se les llamó herederos. Hay pocos, y de ellos son los que yo le quiero hablar. ¿Qué recibieron como herencia y qué representa para nosotros? Porque este año fue proclamado el año de los hijos. Pero como ahora estamos hablando del legado de los hijos, entonces podemos deducir que si es el año de los hijos, es el año también de la herencia. Es el año 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 de alcanzar la estatura como hijos herederos. Dios va a heredar. Aleluya. Recuérdese, la herencia es del Padre. Estábamos ahí hablando con el pastor Estuardo, porque él me mostró un versículo. Ese versículo, ¿cuál fue vos? El de Leví, los hijos de Leví. Sí. Y yo di
a los hijos de Leví por herencia. Y creo que el apóstol Mario, o no sé quién lo citó. El apóstol Billy, sí, gracias. ¿Cuál es el verso? Y yo di a los hijos de Leví por herencia los diezmos. Entonces, ¿sabe qué le dije? ¿Sabe qué yo le dije al pastor Estuardo? Porque el apóstol Sergio estableció, o no sé si fue el apóstol Billy, no me recuerdo quién, que dijo, aunque Dios da herencia, la herencia es de los padres. Ok, el apóstol Billy, utilizando el verso de Nabot, ¿verdad? Ok, entonces, con ese concepto, ahora, los que no diezman, ¿a quién le están robando? Porque se están robando la herencia que Dios ya le dio a alguien más. Número 18. Es decir, que los que no están diezmando, hermano, se están robando la herencia que Dios ya determinó para un ministro. Wow, hermano, eso me golpeó a mí. Ok, entonces miremos una cosita aquí. En la Biblia, en el hebreo, hay 3 palabras que se traducen heredero. La palabra bar, hermano, se traduce heredero y aparece 2 veces. La palabra manón aparece 1 vez. Y la palabra nashal, que es la palabra que aparece más veces, hermano, 58 veces. Ok. Entonces miremos aquí el primero. Creo que con este me voy a quedar, porque no quiero abusar. ¿Sabe qué? Vamos a hacer una cosa. Le voy a hablar solo de este y al final le pongo el resumen de los demás. ¿Ok? Y usted ya los investiga. Hebreos 11:17. Por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, presentó a Isaac como ofrenda. Él ofrecía a su hijo único, al heredero de las promesas. Bueno, déjeme decirle una cosita aquí. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Por lo menos antes de hasta Isaac, ¿cuántos hijos tuvo? ¿Perdón? 2. Tuvo a Ismael y tuvo a Isaac. Pero aquí dice único. Y esto, se acuérdense que Ismael era el hijo de la carne. Todo lo que hagas en la carne no te lo toman en cuenta. Sí. Todo lo que hagas en la carne no te lo toman en cuenta, para bien, para mal sí. Ok, dejémoslo. Él ofrecía a su hijo único al heredero de las promesas. Entonces, mire, hermano, en la Biblia hay muchas promesas. Y si usted va a ser heredero, una de las cosas que tiene que saber es que usted hereda las promesas. Gracias, ya entendí. Ahorita termino. Usted, si es heredero, quiere decir que usted va a recibir promesas. Y en Cristo todas las promesas son sí y son amén. Porque así como Cristo estuvo en el Padre para ser heredero en las entrañas de su Padre, entonces nosotros tenemos que estar primero en las entrañas de Cristo. Por eso es que se habla de los que están en Cristo. Y Cristo nos mete en el Padre para que seamos herederos. Pero hay muchas promesas materiales y promesas espirituales. Pero hay 3 promesas que son únicas en su género. Número 1, la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Estuvo hablando el apóstol Mario. El derramamiento de su Espíritu Santo. Esa es la promesa del Padre. No se muevan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes la promesa de mi Padre. ¿Cuál era? El Espíritu Santo. Ok, eso, hermano, está en Hechos capítulo 1, en Lucas capítulo 24, se lo ve. Ok, ¿cuál es la promesa del Espíritu? Según Hechos capítulo 3, verso 19 al 21, la promesa del Espíritu es nuestra restauración. El Espíritu está comprometido a restaurarnos. Tú tienes promesa de restauración.
Puede ser que seas medio enojadito, medio mal pensadito. Lo digo así, para que no se sienta nadie ofendido, ¿verdad? Puede ser que seas medio morbosito. Pero hay una promesa. Y el Espíritu Santo ya te tomó. Y el Espíritu Santo está comprometido. Por supuesto que nosotros nos tenemos que rendir. Por eso es que primero viene el Espíritu Santo como promesa del Padre, y después viene la actividad del Espíritu Santo para restaurar nuestra vida. Pero esas dos promesas nos van a llevar a la tercera, que es la promesa del Hijo. ¿Y dónde está la promesa de su venida? ¿Cuál es la promesa del Hijo? El arrebatamiento. Entonces, a veces los que no tienen un buen espíritu se quedan con las promesas materiales. Amén, no hay problema. Otros les gustan más las espirituales, y amén, está bien. Pero hay promesas que si las tiene las tres, la del Padre, la del Hijo y el Espíritu Santo, ya la hiciste, porque las otras van a venir como una añadidura. Pero si no tienes esta, no tienes seguridad de irte en el arrebatamiento. Y yo sí me quiero ir en el arrebatamiento. Por eso, hermano, le digo a los hermanos en la iglesia: no descansen. No es tan importante que se preocupen solamente de sus dones. Amén por los dones, los anhelamos los dones. Pero el don es lo que tú haces, pero el fruto del Espíritu es lo que tú eres. Y yo primero quiero ser para poder hacer. Pero muchos quieren hacer sin ser, y eso no es posible. Y por eso son árboles navideños. ¿Tú sabes que los árboles navideños, como no dan fruto, no son árboles frutales, los tienen que adornar para que llamen la atención? Y yo no quiero ser árbol navideño. No, primero hay que dar fruto. El árbol que da fruto tiene su atractivo natural. Y además de eso, se identifica, porque por sus frutos los conoceréis. Pero el que no da fruto y se preocupa mucho de los adornos, de los dones, no estoy menospreciando los dones, por favor, son gloriosos, pero se ocupa mucho de los dones. Va a llegar un día: Señor, pero si en tu nombre profetizamos, tu nombre echamos fuera demonios, tu nombre hicimos... No los conozco, porque el árbol no se conoce por sus dones, por sus adornos, se conoce por sus frutos. Entonces, somos herederos de promesa. Busquemos la promesa del Padre, esperemos y entreguemos, rindámonos para que el Espíritu cumpla su promesa de restauración. Y entonces va a venir la otra promesa, la promesa del Hijo, la promesa de su venida. Ok, dejémoslo ahí. Le dije que le iba a poner, ¿verdad? Solo le pongo así. Estos son los 7 que puede ser que hayan más, pero yo esos encontré. Isaac, las promesas, heredero de promesas. Caleb, heredero de la comunión. Y es importante las versiones. Salomón, heredero del trono, de la autoridad. Obed, de la genética. Hermanas, habría que explicarlo. José, de la palabra y del Espíritu Santo. Eliseo, de la primogenitura. Y Josué, de la madurez. Ok, ahí se lo dejo. Déjeme orar por usted. Padre, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Señor, ya nos inscribimos en esta carrera como hijos. Ahora necesitamos entrar a la otra dimensión, a la dimensión de herederos. Permite que alcancemos la estatura. Permite que alcancemos el nivel espiritual. Y que cuando nos convirtamos en herederos, que no nos ocupemos primariamente de las promesas materiales, sino de las promesas que nos abren la puerta para toda la gama de herencia que tú tienes preparada para nosotros. Papito, ten misericordia. Por favor, papaito. No queremos quedarnos en la condición actual, porque no hemos alcanzado la estatura. Pero si este año ha sido apostólicamente decretado como año de hijos, pues es año de herencia y tienen que haber herederos. Señor, permite que tengamos un recorrido de los lomos hacia
hacia las entrañas, para ser engendrados no solo como hijos naturales, sino como hijos, Señor, que sean herederos. Padre, por favor, te lo suplicamos, te lo pedimos, papito lindo, en el nombre maravilloso de tu Hijo. Gracias, Padre, gracias. Congreso Internacional Alas de Sanidad, el legado de los hijos.